Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. La ciencia nos regala la escala, la perspectiva. ¿Y a qué voy con esto? A que gracias a la ciencia hoy día podemos ampliar las posibilidades que nos dan nuestros sentidos o las herramientas que habíamos desarrollado hasta hace poquito y podemos viajar a través del espacio, conocer nuevas galaxias, imaginar el tamaño del universo. Y de la misma forma que podemos ir hacia allá y expandirnos, podemos ir a lo más chiquitito y mirar cosas que jamás nos habríamos imaginado que podían existir. Esa conversación, la de lo minúsculo, pero minúsculo aún no es suficiente, es la que tiene la nanociencia. La nanociencia estudia cosas que son súper chicas y que a esa escala, cuando se convierten en miniatura, adquieren ciertas capacidades y ciertos poderes que los mismos materiales en su escala natural o la que conocemos nosotros no tienen. Esa magia de la nanociencia está abriendo las posibilidades de la humanidad alrededor del mundo y estamos desarrollando unos materiales microscópicos que se pueden meter en el cuerpo, materiales microscópicos que están entrando en nuestros aviones para hacerlos más livianos o más resistentes. De esa historia queremos hablar, pero no solo de lo que está pasando en el mundo, sino de lo que está pasando en Chile con este tema. Una enorme oportunidad de desarrollo en la que podríamos vender el precio de nuestro cobre a muchos más dólares por medio kilo de nanomateriales de cobre. Así que aquí comenzamos esta historia fantástica que podría tener Chile en Panorama Chile. Dos emprendedores en orfebrería presentan en la Araucanía la llamada joyería del territorio, Aves de la Araucanía. En este trabajo se muestra una profunda observación enfocada en distintos animales típicos de la región. La Universidad Autónoma TV nos trae el informe. Fue en marzo pasado cuando Daniel Sandoval y Romina Negrón, ambos orfebres, iniciaron el proceso de observación de las diversas aves que habitan la Araucanía. Cada fin de semana viajaban a distintos territorios, Lonquimay, Padre Las Casas y Saavedra, en donde analizaban en detalle las especies en sus distintos ecosistemas, fotografiando y apuntando sus particulares características. Finalmente este trabajo dio su fruto, pues se convirtió en una exposición de 40 piezas de joyería basadas en estas aves. Vino un periodo de diseñar, de acomodar la fotografía de los animales que habíamos tomado y empezar a seleccionar para luego comenzar a fabricar los prototipos. Pudimos establecer una línea de alrededor de 40 piezas de joyería, entre, no sé, especies nativas que vimos, la garzacuca, el chincol, el traro, distintas joyas basadas en esas aves. La muestra está dispuesta en el Centro Cultural de Padre Las Casas. Ahí es posible admirar el delicado trabajo realizado a partir de técnicas de fundición y del engaste de piedras semipreciosas y materiales autóctonos de los territorios. La muestra me parece extraordinaria. Yo algo había conversado con él hace unos pocos días, pero tenía una imagen muy superficial, no con los detalles de cuando uno ve el trabajo y lo ve objetivamente y valora todo aquello, ¿no? Hay una muestra que acompaña igual esta línea de joyería, que es una muestra elaborada por niños y niñas de la Escuela Municipal Chapot, que ellos también pudieron elaborar una línea de joyería que también como de 40 piezas que tenemos dentro de aves de su territorio. Joyería del territorio, Aves de la Araucanía, es el nombre de la exposición que se mantendrá durante el mes de diciembre, que vio la luz gracias al apoyo financiero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La agrupación Palomitas del Araquete fue distinguida como Tesoro Humano Vivo. Nuestro equipo conoció el trabajo de estas mujeres y este es su reporte. Panorama 15 viajó hasta Laraquete, una localidad de la región del Biobío poblada por un poco más de 4.600 personas, para conocer a las Palomitas del Araquete, una agrupación de mujeres de familias pescadoras que trabaja rescatando las costumbres y patrimonio culinario de su localidad a través de un reconocido sándwich nacional. Yo vengo de una familia de esto. Yo hace 38 años que trabajo. Entré aquí a los 13 años. Tengo 4 hijos. Tengo 3 hijos profesionales ya. Y todo eso ha sido a través de mis tortillas.
Yo empecé de los 12 años por mi mamá, que era ella la que trabajaba, después siguió una hermana, después de mi hermana vino otra hermana y después de esas dos ya tuve que ir yo a trabajar también, de los 12 años. Uno nunca deja de criar, como se dice, siempre ayudándolos para que ellos salgan para arriba, porque ya que yo no pude elegir darle una educación como debía ser a mis hijos, mis nietos que lo hagan, que salgan ellos arriba. Yo empiezo de las 7 de la mañana. Empiezo a aprender el juego, a las 8:30 se moja la masa y se empieza el proceso hasta las 3 de la tarde, que ya me llega la hora de ir a trabajar. Ya arreglo mi canasto, me voy a mi trabajo, que es el paradero. Allá estoy hasta las 9, 10 de la noche, depende del horario que uno termine. Después llego a mi casa ya a descansar un rato y seguir al otro día con lo mismo. Me levanto a las 4 de la mañana con mi esposo, porque yo trabajo con él. Yo hago y vendo mis tortillas. Eso lo he hecho durante 25 años. Para mí esto es un arte, lo que yo sé hacer, y lo hago con mucho amor. El año 2016 el Ministerio de Cultura reconoció a las palomitas del Araquete como tesoro humano vivo de nuestro país, por su importante labor en el rescate de antiguas costumbres, que además constituye una fuente de recursos económicos, familiares y comunitarios. Ser tesoro humano vivo no es simple y llanamente porque se le ocurrió a alguien decir ya lo nombramos, no es así. Tenemos una larga trayectoria, tenemos un trabajo que no cualquiera se atreve a hacerlo. Y eso es lo que nosotros nos enorgullece ahora, que valoran lo que nosotros hemos hecho por muchos años. El sacrificio más grande es cuando uno está ahí, en el calor. Pero como a mí me gusta mi trabajo, de chiquitita me ha gustado, le voy a dar hasta cuando Dios diga, ¿no? Me encanta trabajar en esto, es como mi pasión. Esta preparación representa las características de la cocina de un pueblo que habita entre el campo y el océano. Las típicas tortillas vienen rellenas con mariscos de la zona, lo que asegura estabilidad económica a los grupos familiares compuestos por gente de mar. La agrupación pertenece al barrio comercial de Arauco, donde se concentra la principal actividad económica de la zona, desarrollada en su mayoría por mujeres. Llega el momento de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. 24 sindicatos y federaciones del sector pesquero artesanal fueron beneficiados por los fondos concursables 2017 de los distintos programas que van a permitir fortalecer el desarrollo productivo y ecológico de las caletas de la región del Maule. Si quieres conocer los detalles de estos proyectos, anda y revisa elamaule.cl. 12.000 personas serán beneficiadas tras la inauguración del nuevo hospital de la región de Biobío. Entre sus servicios tiene hospitalización, clínica dental, ecografía, rehabilitación y áreas de urgencia. Si quieres saber los detalles de esta inauguración, anda al consecuente.cl. Decretan alerta amarilla en la región de la Araucanía por la activación del volcán Villarrica. Los monitores registran un progresivo aumento de actividades internas del volcán. Si quieres saber más sobre esta noticia, anda y revisa laopinión.cl. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con mucho más. Como le comentábamos al inicio de este programa, hoy queremos entrar a una conversación particular, nanométrica, chiquitita, pero que en realidad abre grandes oportunidades o podría abrirlas para nuestro país. Y para eso estamos con Iván Schuller, él es asesor internacional de SEDENA, pero es además doctor del Centro para la Nanociencia Avanzada de la Universidad de California, del Departamento de Física. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Queremos tener una conversación corriente sobre temas que para nosotros parecen complejos, pero que es este mundo de la nanociencia del cual escuchamos mucho en las películas, escuchamos muy poco acá en Chile, pero parece ser el futuro. Entonces quiero partir muy desde lo general, Iván, y es si tú le puedes explicar en un asado a alguien qué es la nanociencia, qué es. La nanociencia es el estudio de las cosas pequeñas, y las cosas muy, muy, muy pequeñas
millonésimas del tamaño de lo que uno está acostumbrado a ver. Eso es lo que sí. Por la razón que eso es importante o interesante, es porque las propiedades de los materiales son muy diferentes a esa escala. Cuando empezábamos esta entrevista, cuando hablábamos antes de empezar, hablábamos de la escala de la nanociencia, y era que uno divide 1 milímetro en 1 millón de partes y empieza a hablar en términos de nanómetros, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tipo de materiales surgen a esa escala? Bueno, uno puede hacer cualquier material, uno puede tomar cualquier material, seguir dividiéndolo hasta que llega a ese tamaño. El asunto es que si uno toma un pedazo de cobre, lo divide, lo va dividiendo, cuando llega a esa escala las propiedades del cobre cambian. Por ejemplo. Por ejemplo, es antibacterial. O sea, el cobre así corriente no es antibacterial. No, si tú tienes cobre no te mata, bueno, qué sé yo, no te mata tanto, pero si lo tienes muy pequeño, entonces es mucho más bactericida. Yo en realidad no sé de eso exactamente, pero por ejemplo, las propiedades eléctricas del material son completamente diferentes. Es como que a escala más chiquita los poderes de las cosas aumentan. Bueno, déjame darte un ejemplo. Suponte tú que tienes una muralla y le tiras una pelota a la muralla. Estás acostumbrado que la pelota siempre va a rebotar. Ahora, suponte tú que haces una muralla que es nanométrica y le tiras una pelota, pero no una pelota, una cosa mucho más chica, un electrón, que también es nanométrico. A veces ese electrón se desaparece en este lado de la muralla y aparece del otro lado. Es como magia. Okay. Eso se llama el efecto túnel, y ahora te voy a decir una cosa. Tú lo usas millones de veces, tú. A ver, cuéntame cuándo. La gente allá afuera Cuéntame lo usa. cuándo. ¿Cuándo lo usas? Cada vez que usas tu computador, hay dispositivos de ese computador que funcionan con esta cosa que se llama el efecto túnel cuántico. Bacán. Y parece millones de veces, eso lo usa literalmente millones de veces, no es digamos, una exageración. Millones de veces tu computador usa estos dispositivos donde el efecto túnel juega un rol sumamente importante. Increíble. Y es posible, perdón lo guasa, pero ¿es posible llevar el efecto túnel a una escala mayor? O sea, ¿podríamos imaginar que gracias a este desarrollo en el futuro yo puedo atravesar una pared? Bueno, en principio sí, en la práctica no, porque ahora tengo que ponerme un poco matemático. Dale, ponte. La probabilidad de que eso pase es muy poca, entonces no vas a verlo en la edad tuya. Perdona, no sé cuánto. No, yo soy muy joven, pero por puede eso, que pero no alcance. En la edad tuya no lo vas a alcanzar, ni en la edad del universo lo vas a alcanzar. Ah, ok. Entonces, la probabilidad es muy pequeña, existe, pero es muy pequeña. Ok. Ahora quiero avanzar hacia otro lugar. Resulta que esto parece algo muy ajeno a un país como Chile, pero tú eres asesor de un centro que se dedica a estudiar esto en Chile. ¿Qué tan lejos estamos de empezar a conversar en términos nanocientíficos acá y de poder tener productos o tener aplicaciones en el mediano plazo en Chile? Bueno, SEDENA, para empezar, es un instituto que definitivamente hace investigación a nivel internacional de esto. Los científicos de SEDENA van a Estados Unidos o a Europa o donde sea, a conferencias internacionales, ponen ahí, debaten y discuten y pelean con todos nosotros. Así que eso es número uno. O sea que desde el punto de vista científico... Están a primer nivel. Bueno, están en el nivel que estamos todos, digamos. Ahora, desde el punto de vista tecnológico es más complicado, porque lo que la gente no entiende es que esta cosa de la ciencia se demora en llegar a la tecnología. Entonces es muy difícil transferir tecnología. Y es un problema que existe acá y existe en Estados Unidos. Yo lo tengo en mi laboratorio, existe acá. Ahora hay, por ejemplo, ciertas aplicaciones en que aquí se usan, por ejemplo, para la minería directamente. SEDENA está desarrollando un sensor para unas palas que van a usar, supuestamente se van a usar en minas. Y se basa, creer o no, en el efecto túnel. Bueno. ¿Okay? Ahora, cuando nos comparamos con Estados Unidos, acá acabas de hacer como yo tengo los mismos problemas que SEDENA, pero estoy casi segura que no tienes los mismos problemas que SEDENA. ¿Cuál es tu perspectiva desde afuera haciendo ciencia en Estados Unidos, en California, respecto de cuáles las posibilidades que tiene, por ejemplo, SEDENA de desarrollarse en Chile? Bueno, el problema aquí es un problema netamente de fondo, es dinero. Plata. El plata. Todo el mundo funciona. Es claro que el estándar de vida de un país está directamente relacionado con la inversión en ciencia. Más inversión en ciencia, mayor estándar de vida. ¿Qué es lo que pasa aquí en Chile? Según yo entiendo, es del orden de 0.4% del Producto Nacional Bruto. 0.38 de hecho. Casi 0.4. Girardi dijo era 0.36. Ya, hay una, depende de con qué presupuesto se mida, pero sí.
Y en Estados Unidos es del orden de más de 3%, claro. O sea, casi 10 veces. Entonces, el problema es que proporcionalmente, Chile por supuesto no puede invertir tanto como un país que tiene 300 millones de habitantes, pero proporcionalmente invierten muy poco. Y lo que pasa es que proporcional no solo que invierten muy poco, quieren un pago inmediato. Claro. Entonces, ¿cuál es la justificación de eso? Se pueden preguntar. ¿Para qué queremos hacer ciencia aquí? Porque ni siquiera van a saber qué comprar. Ni siquiera van a saber qué comprar si no tienen el know-how, el conocimiento de qué es lo que es importante, porque mucha gente te va a vender diferentes clases de pomadas. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener distinciones. Siempre me acuerdo, déjame decirte que siempre me acuerdo cuando yo vivía en Chile, en la Alameda se paraba un señor que vendía quitamancha de quillay. Y yo lo admiraba porque ese señor es capaz de vender quitamancha de quillay que solo quitaba la mancha de una cosa. Y te puedo contar la historia, no sé si... ¿De qué quitaba la mancha? De yodo. Ah. Pero se ponía yodo aquí, se frotaba el yodo y después el quitamancha y quillay. Era mágico. Yo era estudiante en el colegio, fui a un profesor de química y le dije, oye, eso es fantástico esa cosa. Él dijo, no, eso solo forma un compuesto transparente del yodo. Y entonces eso siempre me recordó. El señor ese era capaz de vender quitamancha y quillay y mucha gente lo compraba. Oye, avanzando sobre esta misma línea de la nanociencia, tú en particular trabajas en el mundo de la computación neuromórfica. ¿Qué es eso? Porque nos suena mucho más complicado que la nanociencia. Okay, no es mucho más complicado, es mucho más simple. Es la computación de la manera que está evolucionando y evolucionó de tal manera que hoy en día yo tengo un computador mucho más poderoso de lo que había en Chile cuando yo era estudiante. Lo tengo aquí en el bolsillo y todo el mundo lo tiene. Eso se acabó, no se va, ese desarrollo vertiginoso no va a seguir. O sea, no vamos a seguir teniendo celulares en el bolsillo. Vamos a tener los celulares, pero el desarrollo, nunca vamos a desarrollar un celular que sea, este celular es, bueno, no sé cuánto, pero cientos de millones de veces más poderoso que el primer computador que tenía 3 pisos. Claro. Ese desarrollo no va a suceder, no va a haber un computador que sea cientos de millones de veces mucho más poderoso que esto. Se está acabando esa cosa. Ya está llegando a su límite. Está llegando a su límite y hay razones de tipo básicas por las cuales está llegando al límite y hay razones de tipo de otro tipo, científicas por las que está llegando a ese límite. Por lo tanto, ¿el siguiente paso? La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso puede ser decir, bueno, no nos interesa eso. Eso no es viable porque todo el mundo quiere más. Entonces hay dos soluciones a ese problema. Una solución del problema es lo que se llama la computación cuántica. Eso es un concepto bastante complejo que me costaría técnico. Pasemos al siguiente. El concepto neuromórfico, por eso se llama neuromórfico. Neuro quiere decir que tiene que ver con neuronas y mórfico que es de la forma de las neuronas, que de alguna manera imita al cerebro. Estás trabajando con nanociencia para tratar de imitar el cerebro. Exactamente. ¿Y cómo te ha ido? Súper bien. Es fantástico, o sea que... digamos, no, pero comparativamente con los celulares, no nos comparemos tanto. No, es que lo que pasa es que yo no trabajo en hacer un celular, yo lo que trabajo es entender cómo funciona ese cerebro. Pero ¿cómo va esa comprensión? Bueno, esa comprensión está avanzando, yo tengo ciertas cosas que yo creo que son descubrimientos que yo tengo que convencer a mis colegas científicos de que efectivamente lo que yo creo, no lo que creo, lo que yo he demostrado supuestamente es efectivamente tal. Y esa es la parte donde viene la ciencia, los debates y la conferencia y los papers y toda esa cosa. Y me ha ido bien en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos ha invertido... ¿Y qué es lo que has demostrado? Si pudiéramos contar esto nuevamente en el mismo asado. Sí, ¿qué es lo que he demostrado? Bueno, por ejemplo, una cosa que he demostrado y que a mí me pasó, lo encuentro muy interesante, descubrimos de que de alguna manera, mientras tú, por ejemplo, el cerebro tuyo no puede funcionar a un rango muy amplio de temperatura, tu cerebro solo puede funcionar a un rango muy angosto de temperatura. O sea, si se calienta mucho... Bueno, si tienes más de 40 grados de fiebre, se acabó, te vas a poner a hablar... tonteras. Y si está mucho más frío, te van a enterrar. Entonces, solo funciona en un rango muy angosto de temperatura. En cambio, un cocodrilo funciona en un rango mucho más amplio de temperatura. Bueno, el cocodrilo, ¿estás de acuerdo que es más estúpido que una persona? Sí. Bueno, hay una relación entre este rango de temperatura y la inteligencia. Y entonces la pregunta, ¿acaso es un accidente o es algo fundamental?
No, es algo fundamental. Perfecto. Y eso es lo que a mí me apasiona entender, por qué es eso, y eso tiene, si acaso eso es lo que uno tiene que hacer. Tener un computador no que funcione en un rango muy amplio de temperatura, sino uno que funcione solo a una temperatura eventualmente y mejorar al máximo su capacidad de inteligencia. Exactamente. Imagínate que tu cuerpo, solo 2% es cerebro. Todo lo demás apoya el cerebro ese. Claro. Entonces, 15% de tu cuerpo es controlar la temperatura de tu cerebro. Perfecto. Entonces, mucho más, se gasta mucho más en controlar la temperatura que en computar, en calcular. En cambio, el computador que nosotros tenemos es al revés. Entonces, este es el tipo de preguntas que a mí me interesa. Muy interesante. Iván, tengo que despedirte, pero quisiera tener muchas más de estas oportunidades contigo en el futuro en Panorama Chile, tenerte aquí invitado para hablar de estos temas. Cuando quieran. Les queríamos contar esta historia, es una historia poco oída en Chile, pero son cosas que se están haciendo, que hay que impulsar, es la razón por la que defendemos la agenda de ciencia, además dichas en voz de un chileno por opción, como dice él, alguien que se nacionalizó chileno en un momento de su vida y que nos viene a traer sus conocimientos desde otro lugar donde las cuestiones parecen estar en un mejor escenario para la ciencia. Así que con esta entrevista queremos invitarlos y dejarlos invitados al siguiente capítulo de Panorama Chile. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.